La idea de la sesión de hoy es inicialmente darles los conceptos generales de la hidrología, en muchos de los casos de otros profesionales que ya han llevado esos cursos, para dejar un poco la información teórica y a partir de ahí trabajaremos desde la parte práctica, ¿no? Mi idea es poder hacer la mayor cantidad de cosas el día de hoy y espero que se pueda aprovechar lo máximo posible, ¿no? Bien, cuando hablamos de hidrología no podemos dejar de hablar de esto, ¿no? ¿Qué cosa es? Agua. ¿De acuerdo? Si usted camina en cualquier lugar siempre va a encontrar agua. Y acá tenemos un valle afortunado en este tema porque el agua lo tenemos en bastante gran cantidad, ¿no? Vamos a mostrar algunas imágenes después. Hay zonas en las cuales hay mucho más escasez del recurso y ahí donde tenemos que hablar de planificación, hablar de gestión y hablar de un buen manejo del recurso hídrico. Entonces acá de repente es complicado hablar de ese tipo de temas toda vez que el recurso nos está cubriendo mayormente nuestras necesidades, ¿no? Bien, decíamos, el contenido del curso va a ser de esta forma. Trabajaremos la parte teórica en las 2 primeras horas y a partir de ahí vamos a trabajar el programa con un desarrollo de aplicación. Luego vamos a ver la evaluación final, que es lo que siempre hacemos, y finalmente unas conclusiones finales que van a salir básicamente de lo que ustedes puedan plantear y lo que yo estoy planteando como parte del taller, ¿no? Empezamos trabajando varios temas. El primero, ¿cuál es? La disponibilidad del agua, ¿no? Decíamos, la disponibilidad del agua tenemos que hablar a manera macro, o sea, hablando de a nivel mundial y a nivel local para ver cómo estamos nosotros dentro del parámetro, ¿no? Luego vamos a ver nosotros, el siguiente tema es un tema muy importante que es el ciclo hidrológico, ¿no? El ciclo hidrológico saben que es algo cotidiano en nuestra vida que constantemente se va a ir aplicando dependiendo de la zona, pero siempre va a estar dentro de nuestro sistema, ¿no? Posteriormente haremos algo rápido del cambio climático. Ustedes son creo conscientes y observadores constantes de lo que está pasando producto del cambio climático, ¿no? De glaciación que están pasando en estos momentos. Luego vamos a ver algunos cálculos sobre demanda de abastecimiento. Finalmente la parte de recopilación de información, que es la parte más importante de la hidrología, ¿no? Las personas que tienen un poquito más años que yo sabrán que anteriormente existía una empresa que se llamaba Electroperú, ¿no? Que recogía información en diferentes puntos. Hoy muchos de ellos ya no existen, ¿no? Entonces hay mucho más dificultades para hacer trabajos en cuencas, sobre todo, que no cuentan con información, o cuencas que tienen menos agua. No es fácil hacer trabajos en cuencas que tienen agua, porque de una u otra manera tienen alguna información, ¿no? Luego vamos a trabajar con lo que es el análisis de calidad de agua, la parte de modelamiento, y aquí les dejo de referencia como ejemplo un programa que tiene bastante arraigo en esta parte, que es el GHMS, ¿no? El GHMS se usa bastante para lo que es modelamiento en grandes avenidas, ¿no? Cuando hablamos de las crecientes, para ver básicamente ese tipo de temas, ¿no? Bueno, entonces el software, su aplicación, y bueno, finalmente lo que mencionábamos al inicio, que es la evaluación, ¿no? Bien, decíamos, cuando hablamos nosotros de disponibilidad, tenemos que hablar que hay agua. O sea, a nivel de macro hablamos que si hay agua en el mundo, sí. Sin embargo, la distribución de esas aguas es la dificultad y lo que tenemos en este momento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro curso que llevábamos de agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Siempre hablamos del análisis del agua como tal, pero a nivel superficial, ¿no? Nos olvidamos de que hay una gran cantidad de agua subterránea a través de los acuíferos que necesariamente no se están empleando. Por eso que cuando hablamos de necesidad de agua, sobre todo en cuentas que tenemos agua como la nuestra, no tocamos mucho el tema del agua subterránea, ¿no? Entonces hay agua en una buena cantidad, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos del agua dulce, es mucho menor a lo que nosotros esperamos en base a nuestra necesidad, ¿no? Sabemos que la población aumenta constantemente, nosotros somos parte de ella y cada vez va a haber mucho más gente y el agua no está aumentando, más bien se mantiene y en otros casos está disminuyendo. ¿Producto de qué? Producto de muchos efectos en los cuales estamos involucrados nosotros, ¿no? Entonces, a partir de lo que estamos mostrando, decíamos, hay todo un universo para evaluar el agua subterránea, ¿no?
decíamos, en el sur, por ejemplo, los valles del sur, de Ica, Palpa, Nazca, por ejemplo, zonas en las cuales tienen gran escasez de recursos, ellos sí están trabajando mucho el agua subterránea. Casma, una zona de nuestro departamento también es una zona que tiene dificultades con el recurso. Entonces ellos sí están trabajando en el agua subterránea. Nosotros, en muchos casos, como vamos a ver en algunos balances o vamos a ver en una información, no tenemos tanta esa dificultad. Sin embargo, sí evaluamos el agua dulce a través de este tipo de parámetros, ¿no? Bien, la disponibilidad de agua a nivel de cuencas altas y medias y a través de lo que llamamos las vertientes, ¿no? Esta información me dio la Autoridad Nacional del Agua, y en cual ustedes pueden ver que la población no está de acuerdo con la disponibilidad del agua, ¿no? La costa tiene mucho más población, pero tiene menos cantidad de agua. En cambio, en zonas como el Atlántico tenemos todo lo contrario. Entonces, digamos que si hablamos a nivel total tenemos agua, si hablamos a nivel sectorial, ahí es el problema, ¿no? La gran cantidad de gente no está ubicado exactamente donde está el agua. Es todo al contrario, ¿no? Ya tenemos lo que les comentaba, nuestras vertientes, nosotros estamos acá en el Pacífico y, bueno, en este caso somos beneficiados con el agua, ¿no? Y en el caso de la característica de la disponibilidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la disponibilidad per cápita, por habitante, año, ¿no? Entonces, cuando se habla de escasez hídrica, cuando se habla de escasez hídrico, y aquí están los valores que van a dar como parámetros para su evaluación, ¿no? Por ejemplo, hablamos de estrés hídrico cuando hablamos de 1000 a 1700, hablamos de escasez severa menor a 500, y cuando hablamos de disponibilidad media de 500, de 5000 a 10.000, y así sucesivamente podemos ver que tenemos todos estos parámetros para conocer, ¿no? Acá está la disponibilidad hídrica por per cápita, por habitante año, por departamento. Nosotros estamos pues en esta zona, en el cual estamos, digamos, en una disponibilidad mucho mejor que los demás, ¿no? Si hablamos del 75%, nos enseñaron en el curso de hidrología que hemos llevado, sobre todo hemos llevado el curso de hidrología, que cuando hablamos de demandas agrícolas, necesariamente tenemos que trabajar a 75% de persistencia, ¿no? Ahí deben recordarse ustedes la forma de Weibull, ¿no? Que es la más conocida, que trabajamos para ver el nivel de persistencia que se va a aplicar en un punto determinado. Y tenemos, pues, miren nuestra cuenca cómo está, ¿no? Somos afortunados, ¿no? Somos afortunados. Podemos ser. El problema es que ustedes, en muchos de los casos, todos, no vamos a quedar trabajando en esa cuenca afortunada, ¿no? En muchos de los casos vamos a ir a lugares que tenemos toda una situación diferente, una situación problema, que tenemos acá Ica, en comparación con nuestra cuenca. Podemos hablar, por ejemplo, de Pisco, que tiene un poquito más agua, ahí tiene su embalse. Podemos hablar, por ejemplo, de la zona de Tacna, donde tienen grandes dificultades, ahí se está haciendo desalinización, por ejemplo, ¿no? Entonces, el detalle es que, ¿dónde se puede hablar de manejo eficiente del recurso hídrico o dónde se puede aplicar el manejo eficiente del recurso hídrico? En cuencas que tienen menos agua. ¿Por qué? Porque es la necesidad que nos hace que la gente sea más consciente de esa situación. Cuando tenemos agua, es mucho más complicado. Entonces, tuve la suerte de trabajar en un proyecto del Programa Superior de Irrigación sobre el manejo eficiente del recurso hídrico en valles escasos de recursos, porque no trabajé en este valle, y ahí pues pude percibir que la respuesta era inmediata a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque le estábamos ayudando a corregir el problema actual, que era la falta de agua para su consumo, ¿no? Entonces, decíamos, nosotros tenemos esa facilidad y de esto hay que aprovecharlo. Y a pesar de que nosotros, nuestra cuenca pues abastece a más de un valle, ¿no? Estamos entregando al proyecto Chalimochi, ¿no? Estamos generando energía y todo ese parámetro, y tenemos el proyecto Chineca que está en la parte baja, y acá tenemos otro tipo de proyectos que ustedes no conocen. Entonces hay toda una información y tenemos un valle eficiente en esto, ¿no? Con respecto a las demandas atendidas, miren, acá hablamos de zonas que tienen menos agua, como Tumbes, que están atendiendo mucho más todo lo contrario. A pesar de que tenemos agua, no estamos teniendo en la medida de la disponibilidad del recurso, ¿no? Hablamos del ciclo hidrológico, ¿no? Diariamente lo vemos, ¿no? Cuando trabajamos, cuando caminamos, porque creo que no hay un ingeniero que no haya caminado o haya recorrido valles, ¿no?
No hay un ingeniero que haya imaginado que no haya recorrido una cuenca desde el inicio hasta el final, con movilidad o sin ella, ¿no? Entonces es una forma, digamos, más exacta de conocer la realidad de una cuenca, más allá de lo que podamos leer de la información que existe a manera digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del ciclo hidrológico, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo empieza? Acá tenemos todos los parámetros, cómo se está empezando, ¿no? ¿Qué es esto? La evaporación. ¿Qué es la evaporación? El cambio de estado. ¿Qué es la evapotranspiración? Es algo diferente. Aquí hablamos de follaje, de plantas, de áreas verdes. Aquellas que hacen mucho más rápido, ¿qué cosa? Que esto ascienda para la formación de las nubes. Y las nubes terminan, digamos, precipitando producto del sol, ¿no? El sol va a generar todo el proceso. Ahora, el agua que cae en el suelo, ustedes, todos los ingenieros llevamos mecánica del suelo, sabemos cuándo un suelo se satura y cuándo un suelo no se satura, ¿no? Suelo saturado, ¿qué pasa con el agua? Va a fluir. Y cuando el agua fluye, estamos hablando de escorrentía. ¿De acuerdo? Cuando el agua fluye, estamos hablando de escorrentía. Ahora, pero todo el agua no va a fluir. El suelo, para saturarse, ¿qué ha pasado con el agua? Va a penetrar en el suelo y ahí aparecen dos conceptos. Uno, mecánica y fluido, hidrología, el tema de infiltración, que es penetrar en el suelo, y lo otro es la percolación, que es el movimiento del agua dentro del suelo. Y a partir de eso, ¿dónde se termina el agua? En los acuíferos, ¿no? Ahora, de aquí tenemos que hablar de dos tipos de ciclos hidrológicos, los lentos y los rápidos, ¿no? También que deben enseñar en su curso de hidrología, ¿no? Y donde tiene que ver, una cosa es que el agua o el ciclo se genere con el agua superficial, y el otro es que se genere en el agua subterránea, ¿no? Porque estamos hablando de grandes profundidades. Ya estamos hablando de acuíferos confinados, acuíferos no confinados, semiconfinados, y aquellos van a generar pues, necesariamente una reacción diferente a el agua o esa gota de agua que está cayendo en un punto determinado. Entonces, toda esta información que decíamos, podemos decir que el ciclo hidrológico es un proceso continuo. Es un proceso continuo. ¿Por qué es un proceso continuo? Porque constantemente se va a dar. ¿Cuál es el tiempo? Depende de proceso, si es lento o es rápido. ¿Quién es el elemento que genera el ciclo hidrológico? El sol. A partir de ahí se genera todo el cambio y podemos ver todo esto, ¿no? La siguiente parte que nos preguntamos, bueno, esto está separando justamente los dos procesos, ¿no? Todo lo que ven ustedes en la parte de arriba es el ciclo hidrológico rápido. Lo que está en la parte baja es el ciclo hidrológico lento. ¿De acuerdo? Ahí tenemos lo mismo en lo anterior y estamos viendo cómo esto está penetrando directamente dentro del suelo, ¿no? Ahora, el problema es que en algunos de los casos, y vamos a ver el siguiente tema, que es el ciclo hidrológico de una gota de agua, que en muchos de los casos cambiamos esta zona verde, cambiamos esta zona verde por una zona como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos que construir. Lima, por ejemplo, es una zona que cada vez se está reduciendo sus áreas verdes. Les han visto, por ejemplo, las zonas cercanas a la ciudad, Carapongo, Huachipa, por ejemplo, ya no tienen zonas verdes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Todos se convierten en zonas urbanas. ¿Y qué hemos hecho con el ciclo hidrológico? Lo hemos modificado. ¿Por qué? Porque ya la gota de agua no va a caer en un punto o un área verde, ni va a haber evapotranspiración, ni va a haber evaporación. Lo que va a pasar justamente es que en algún momento va a terminar pues, en un tipo de suelo como esto, se acumulará, claro, va a generar parte de la evaporación, pero alguien lo va a terminar barriendo y terminará pues en un desagüe. ¿Y ese desagüe dónde va? Va al mar. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo que el agua dulce se convierta en agua salada. Entonces, ¿estamos modificando el ciclo hidrológico? Sí. ¿Y quién está modificando? Nosotros. Nosotros estamos modificando. Entonces, como decía
un ingeniero en una ponencia, ¿no? Ustedes también lo conocen, decía, preguntaba siempre al empezar, decía, todos necesitamos cambiar, todos queremos cambiar esta situación que ya existe como tal. Sí, pues empecemos con algo, cambiemos nosotros, ¿no? Y ahí existe el problema. Y en este caso nosotros estamos modificando el ciclo hidrológico. Entonces, ya, ¿cómo lo cambiamos? Acá tenemos, ¿no? Lluvia artificial, en Europa se está trabajando bastante de lluvia artificial. Hablamos de desalinización, en Tacna, por ejemplo, lo está haciendo, ¿no? Acá lo estamos usando para riego. Hablamos de la construcción de embalses, que son necesarios, claro que sí, a pesar de que los ambientalistas tienen sus observaciones al respecto. ¿Alguien ha estudiado o se dedica a la profesión de medio ambiente? ¿Acá? ¿Ninguno? ¿Todos son agrícolas? Civiles también, perfecto. Entonces ahí está la responsabilidad para los civiles. ¿Ustedes conocen quién era Bien, decíamos, acá es lo que estaba adelantando, ¿no? El derecho de domicilio de una gota de agua, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que trabajar nosotros para tratar de lo que siempre decíamos, ¿no? Cada año tenemos más o menos agua, cada año tenemos más necesidades, cada año tenemos preocupaciones al respecto, ¿no? Y lo sabemos, y lo leemos, y podemos entrar a literatura en internet y encontramos esa información. Disculpe por tomar agua. Bien, decíamos, entonces, el derecho de domicilio de una gota de agua lo estamos modificando nosotros y desde ahí debemos trabajar. Y Credit decía respecto a esto. Aquí tenemos, miren, este cambio que les comentaba, ¿no? Normalmente el agua debe caer así, ¿no? A una cuenca, a un área verde, de tal forma que continuemos con el ciclo que ya existe. La gente joven que está en este momento acá debe dejar responsabilidades, ¿no? Y dentro de poco, cuando ya tenga mucho más años, y ustedes tengan la misma edad que yo, veremos qué tanto se ha cambiado eso, ¿no? Porque ese es el paso de responsabilidad que siempre hacemos las personas mayores, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Cada día hay más áreas para vivir, hay casas, hay viviendas, y aquí los ingenieros civiles, a ver si le ponen un jardincito a esto, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? No le llenen de puro concreto a las zonas donde están viviendo, ¿no? Entonces, en conclusión o en resumen, podemos decir esto, ¿no? Esta es una precipitación. Hablamos de la precipitación en exceso. ¿Cuándo hay una precipitación en exceso? Cuando existe que el suelo ya se saturó. Y cuando ya se saturó, generamos el escurrimiento superficial o llamado escorrentina. ¿De acuerdo? A partir de ahí, también la precipitación total va a generar la infiltración, que hablábamos al inicio. La infiltración va a generar dos cosas: un escurrimiento subterráneo o un escurrimiento subsuperficial. Por ejemplo, las cuencas que no tienen agua en épocas de estiaje, usted camina, sobre todo en las partes bajas, y va a encontrar agua, como milagro, ¿no? ¿Eso qué cosa es? El escurrimiento subsuperficial. Están recuperándose las aguas subterráneas. Cuando hablamos de escurrimiento subterráneo, estamos hablando del agua que va a generar o va a demorar mucho más. Y esto genera un escurrimiento subsuperficial rápido o subsuperficial lento, dependiendo, decíamos, del tipo de acuífero en el cual ha terminado atrapado el agua, ¿no? No se me duerme, estimado colega, por favor, lo veo cansado. Ha tenido mucho trabajo el fin de semana. Ya, decíamos, entonces hablamos de el lento o rápido dependiendo de dónde termine esa gota de agua o esa precipitación. El escurrimiento superficial va a generar un escurrimiento directo y esto va a terminar siendo un escurrimiento base. ¿Y a qué le llamamos pérdidas? ¿Alguien diría eso? ¿Cuándo se pierde parte de la precipitación total? ¿Qué nos decían nuestros profesores de geología, ¿no? Acá en el profesor de geología, ¿no? ¿Cuál es la precipitación? 10 milímetros, ¿no?
Precipitación anual, 1200, ¿no? Una buena suerte. O a veces un poco más, ¿no? Entonces, o los agrícolas que se dedican a lo que es distribución de agua, ¿no? ¿Qué hacemos todos los años antes de planificar el agua? Pues tengo un ejemplo ahí sobre eso, ¿no? Visitamos, ¿qué cosa? Nuestros envases. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para saber si hay agua. Y a partir de eso planificamos nuestra distribución de agua para la junta de usuarios, para lo que nos dediquemos en riego. Cuando llegamos, ¿qué hacemos? Está yendo, ¿no? Estamos contentos. Pasan 2 meses, ¿qué pasó? ¿Sigue igual? No. Lo que pasa es que va a comenzar a disminuir. ¿Y esa disminución es producto de qué? De la evaporación. Entonces, la pérdida que se genera en la precipitación es producto de la evaporación y por lo tanto no va a generar ni escurrimiento subterráneo, ni escurrimiento superficial, ni superficial. Porque esto forma parte de qué? Forma parte del ciclo hidrológico. ¿De acuerdo? Entonces ya esto ha empezado a comenzar el ciclo hidrológico. Cuando hablamos de escurrimiento base, ¿se acuerdan ustedes nuestros hidrogramas? Que también los profesores se preocupaban en el tema que se llama, yo no sé cómo trabajan ahora, porque activamente trabajamos con 2 unidades, ¿no? Ahora trabajan con 3. Entonces en las unidades últimas, el tema final era escurrimiento superficial, ¿no? Las aguas superficiales. Y ahí hablábamos de producto del agua superficial, hablábamos de los hidrogramas, ¿no? Los hidrogramas decíamos que una gota de lluvia, una precipitación de 5 milímetros genera todo un desarrollo, pero empieza con una cantidad de agua que ya existe en la cuenca, y eso es el escurrimiento base. Por eso vamos a mostrar la siguiente figura, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es, o sea, ¿por qué está el caudal desde aquí? Si recién la gota de agua, o en este caso la precipitación, está empezando acá. ¿Por qué? Ya ha habido agua en la cuenca, y esa agua en la cuenca, ¿de dónde sale? Lo decíamos anteriormente. ¿Lo estoy aburriendo con teoría o estoy tratando de llevarlos a algo que ustedes ya lo pasaron? ¿No es cierto? Todos somos de teología, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando que estas aguas son producto de las aguas subterráneas. Esas que uno no lo puede medir, ¿dónde? En sus puntos de control. ¿Ya? No lo podemos medir, ¿por qué? Porque nuestro punto de control está en el medio o en una ubicación determinada, pero las aguas van a brotar. No nos damos cuenta cuando el río tiene agua. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando no tiene agua. Ahí vemos cómo el agua va a llegar en un punto determinado y aparece, y hay gente que lo está aprovechando, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en cuencas con poca agua? Seguro que sí, ¿no? Por ejemplo, Nazca, por ejemplo, todos sabemos que Nazca es una zona turística, ¿no? Por la línea de Nazca, porque tiene, digamos, los acueductos, y ustedes van a ver con sorpresa que esos acueductos son limpiados de una forma tan rudimentaria. Buscan a la persona más pequeña, lo introducen en el acueducto y comienzan a llenar toda la sedimentación en sacos y lo van sacando. Qué interesante sería que el Ministerio de Cultura trabajaría un poco más en ello, ¿no? Y ya se están perdiendo muchas de ellas. Y con esas aguas que se recuperan, hay muchos usuarios que están sembrando cultivos. Entonces, esas experiencias, lo digo a todos por supuesto, esas experiencias nos dan una visión de la realidad actual en la cual estamos, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho eso? Probablemente no haya cambiado mucho. Yo estaba hace casi 10 años por allá, ¿no? Entonces, el problema es que seguimos teniendo dificultades y nosotros como profesionales tenemos la mejor voluntad de aportar, de dar pues, nuestras propias ideas y a veces no se convierten en cosas concretas, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que seguir insistiendo porque algo debemos hacer para que esto no sea siempre lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo decíamos todo este desarrollo y esto nos enseñaron pues, este es un hidrograma de una crecida. Hablábamos en los temas finales de hidrología, ¿no? Es una crecida, es un aumento súbito producido por las, vamos a ver un tema también
en el tema hidroeste, las tormentas, ¿se acuerdan? Precipitaciones intensas en tiempos pequeños. Un ejemplo de ello que es lo que pasó en Machu Picchu, ¿no? Hace 2 a 3 años. Casi lo desaparece, ¿no? Y ahora sí le han puesto puntos de control en todo lugar, ¿no? Yo hablaba con mi amigo Julio Ordóñez, que es el jefe de hidrología del Senami, colega mío, y hablaba pues la cantidad de puntos de control que han puesto ahora en Machu Picchu. ¿Y producto de qué? Producto de la necesidad, ¿no? Entonces pareciera que actuamos en base a hechos concretos. Seguimos. Bien, cuando hablamos de cambio climático, vamos a ir hablando de nosotros, ¿no? O sea, vamos a digamos, a sentirnos un poco culpables de lo que está pasando, de qué tanto y qué tanto podemos cambiar, ¿no? Decíamos que todos esos cambios son básicamente manejados a través de un concepto, ¿no? El aumento de la temperatura, ¿no? Hace cuestión de 2 años que desde el conocimiento ya está trabajando en universidades de Estados Unidos, acá en esta zona, ¿no? Sobre todo monitoreando los glaciares, ¿no? Pero hay una sorpresa de esa información, ¿no? Yo tengo un amigo también ahí, colega amigo también que trabaja en la geología, pues mostrar unas imágenes al respecto. Y él me contaba, por ejemplo, que toda esa información que procesan no está permitido para nosotros, y eso digo todo. Sí, yo no estoy bromeando al respecto, ¿no? ¿Y cómo se consigue esa información? A través de amistades, ¿no? Yo puedo conseguir información, porque no es parte del tema, pero sí decíamos que hay una preocupación de gobiernos hacia lo que les puede pasar también a ellos. ¿Y cómo hacen? Monitorean pueblos glaciares de otros países, ¿no? Hay toda una información al respecto, ¿no? Bien, por ejemplo, esto les quería mostrar. Todos, más de uno han pasado por una zona llamada Chimbote, ¿no? Bien, nuestros profesores de hidrología en Chimbote nos dicen que cuando hacemos diseños, cualquier tipo de construcción, sobre todo a los ingenieros civiles, no debemos considerar precipitación en Chimbote porque Chimbote no llueve. Así, si le contamos en este tema, les voy a contar lo que nos pasó hace 2 años, 2013 exactamente, en marzo. Llovió desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Y qué pasó? Esto. Calles inundadas. A las 5 de la mañana veías a la gente, era yo, porque yo soy hidrólogo, así que estaba contento viendo lo que pasaba, no por el hecho de lo que había generado daños a la gente, sino porque era una experiencia nueva. Toda la gente a las 5 de la mañana en sus techos barriendo. ¿Por qué? Todos los tragaluces se convirtieron en una trampa porque el agua entró y lo llenó las casas. Algunas de las viviendas penetraban el flujo de agua, comenzaban a gotear. Entonces conversábamos, justo teníamos una reunión el mismo día, de pasado este hecho. Las calles de Chimbote estaban inundadas. Las señoritas que les gusta andar con esos zapatos altos, con esas ropas donde muestran su belleza, no podían pasar porque pasaba un vehículo, imagínense inundado. O sea, y no había que hacer. No es como ustedes, porque usted tiene una facilidad. Llueve, ¿qué hace? Tiene su alcantarilla, río, ¿no? Allá no, allá la gente a barrer. Entonces, ¿qué nos está diciendo con eso? Que hay una modificación. O sea, está lloviendo en zonas que no llovían. Entonces, todo lo que nos enseñaron a nosotros debemos modificarlo. ¿Con qué? Con nueva información. Información que debemos recogerlo y que vamos a ver después, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros no debemos de dejar de ser ingenieros, hasta en cualquier lugar donde estemos, siempre estamos observando, ¿no? Antes de empezar a caer estaba viendo este hermoso valle que estaba al frente, ¿no? Ya me ponía, iba a abrir la ventana y comenzar a tomar fotos, porque desde ahí puedo analizar una precipitación y ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Entonces ustedes es igual, siempre caminen pensando en lo que les gusta hacer, porque si han estudiado una carrera, y siempre le digo a mis alumnos, si han escogido una carrera es porque les gusta. Eso no es como el matrimonio se puede separar, la profesión no. Debes. Continúas hasta el final, seguirás siendo ingeniero civil, agrícola, agrónomo, o lo que usted haya escogido, hasta
el término de sus vidas. Que le ponga 2 o 3 grados más, eso no cambia nada, sigue siendo ingeniero. Entonces, tiene que gustarle lo que hace, ¿no? Bien, decíamos, acá tenemos una experiencia de un cambio climático, ¿no? Entonces, según la Convención Marco de las Naciones Unidas, se dice que el cambio climático se refiere básicamente a causas humanas, o sea, a nosotros, al hombre. O sea, lo que tenemos debemos cuidarlo, y en muchos casos nosotros mismos terminamos destruyendo, ¿no? Nos referimos a todos, ¿no? Porque todos estamos dentro de eso, ¿no? Y en el caso del efecto invernadero es todo lo contrario, es la conservación del calor. Y aquí tenemos todo esto, ¿no? ¿Qué llamó la atención? Claro que sí, ¿no? Y aquí, ¿quiénes son los culpables? Las industrias, ¿no? Como decían los prisioneros, muevan las industrias, ¿no? Los ochenteros, ¿no les gusta la música de ahora? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, señores, que, y aquí las grandes industrias están en Estados Unidos, Europa y todas ellas que no quieren firmar el convenio marco, ¿no? Hasta ahora, en este momento, ¿no? Seguimos trabajando en eso, no se está haciendo nada al respecto, ¿no? Y hemos tenido una reunión hace poco en el Perú, ¿no? Este año ha sido, ¿no? ¿A qué se llegó? A elaborar unos acuerdos preliminares, o sea, no un acuerdo, o sea, uno lo criticaron, ¿no? Entonces aquí está lo que decíamos, monitoreamos qué cosa, las temperaturas. Eso es lo que estamos monitoreando. Entonces, esto va a generar todo un incremento. El calentamiento global involucra el incremento de la temperatura y el efecto invernadero involucra, ¿qué cosa es? La retención de energía solar. Que son directamente, están, y esto pues lo que tenemos ustedes, ¿no? Acá una foto de uno de sus hermosos glaciares que tienen ustedes, ¿no? Y ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque dicen, se está generando el proceso de glaciación, por lo tanto, estamos ingresando más agua en el momento que la persona no lo necesita, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa en nuestra cuenca? Muy simple, ¿no? Cuando queremos ir al norte, nos paramos en el puente de Santa y vemos que todos los años el río Santa arroja agua al mar. Todos los años, en todos los meses. Yo voy con mis alumnos, les voy a mostrar unas imágenes después, con mis alumnos de biología los llevo a las cuencas, ¿no? Hombres, mujeres, todos comienzan a medir el flujo de agua dentro de la cuenca, ¿no? Algunos se mojan un poco más que otros, otros pierden zapatos, pero es parte del trabajo, ¿no? Porque tenemos que involucrarnos en lo que nos gusta. Si no logramos que hacer o no logramos descubrir lo que nos gusta, no vamos a disfrutar de lo que hacemos. Y si no disfrutamos de lo que hacemos, no somos buenos profesionales, ¿no? Y no somos buenos profesionales, tampoco seremos buenos padres también, ¿no? Y todo ese cadena que tenemos al final. Bien, decíamos, acá tenemos una variación. Mis amigos de glaciología me entregaron una información hace varios años, cuando no teníamos oportunidad de reunirme con ellos, y miren todos esos cambios que se están dando, ¿no? Y decíamos, las aguas serían interesantes, ¿no? Y aquí les voy a contar lo que pasó hace muchos años en Pisco, ¿no? Yo llegué a Pisco en el año 2002, me contrataron como gerente técnico, tenía menos años que en este momento, tenía muchos menos años, y llego con la emoción de cambiar todo, ¿no? En Pisco la gente usa el agua como le da la gana, no había un control adecuado, entonces elaboramos estrategias para la distribución de agua, ¿no? En base a horas determinadas, sobre todo porque Pisco es una zona que tiene 4 embalses, ¿no? Que están en la parte alta. Y encontramos que en uno de los embalses más importantes que estaba ubicado, teníamos un problema con una compuerta. O sea, la compuerta no cerraba porque había sido pues, manipulada de manera inadecuada, y eso generaba pues que había una luz y una fuga de agua. ¿Cuánto nos daba de aporte? Aproximadamente casi 2 metros cúbicos por segundo constantemente. Entonces decían, nos informaron, por culpa de eso es que nunca se puede llenar nuestra laguna más importante, que tenía 20 millones. Estamos hablando de 50 millones, es poca agua, ¿no? Pero pues para un valle que necesita. Entonces, ¿qué pasó? Primera opción, corregimos la compuerta. El siguiente año
cuando entramos en épocas de estiaje, esos 2 metros cúbicos los extrañamos de forma enorme. ¿Por qué? Porque lo habíamos hecho parte del caudal disponible. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es, por ejemplo, es parte, yo lo hice, yo, igual que todos pensé, dije, acá lo corrijo porque voy a llenar mi embalse, ¿no? Entonces, si tengo mi embalse lleno, tengo mis 50 millones de metros cúbicos para fin de año. Eso me va a generar 2 soltadas de laguna para distribuir mi agua para las épocas de estiaje. Pero no conté que al eliminar esos 2 metros cúbicos, me quedé sin agua junio, julio y agosto, y normalmente debía soltar laguna de septiembre, octubre y noviembre, porque en diciembre ya está acercándose las aguas, tuve que soltar aguas a partir de septiembre. ¿Se dan cuenta? O sea, todo un cambio que se genera producto ya de algo que lo generamos como parte nuestra. Y en este caso, de repente, si en algún momento dado podemos tener o podemos disponer de esas aguas, sería interesante, ¿no? Y no se estaría perdiendo. Pero nuestro valle sí se está perdiendo en este momento, ¿no? Entonces los otros departamentos están pues deseosos de llevar un poco más agua a nuestro valle, ¿no? Bien, en el caso del abastecimiento de agua, no voy a hacer mucho énfasis porque se supone que ustedes conocen esto, creo que por aquí también hay un par de ingenieros expertos en el tema, ¿no? Pero vayamos a eso, ¿no? Y la experiencia que nos ha dejado estos últimos años, las personas que han, digamos, manejado nuestra región, podemos ver lo siguiente, ¿no? Acá le vamos a hacer un caso, por ejemplo, que pasó, ¿no? En la zona de Santa, hay una zona llamada, de repente ustedes han escuchado, los valles, del Valle de Santa hay zonas que le llaman Tamborreal, ¿no? Que eran los famosos, las famosas haciendas hace muchos años, ¿no? Cuando uno estaba a punto de nacer, las haciendas todavía existían, pues como de casi 50 años atrás. Entonces, en esa zona hay un valle, hay un canal muy antiguo, que creo que tiene, va a llegar a los 40 años, si no exagero, que se llama La Mora. Entonces, como producto de las obras que se están haciendo en este momento, o que se hicieron hace un par de años, se decidió construir una obra de agua potable para la población de La Mora. Población que no llega ni siquiera a 1000 personas, ¿no? Hicieron el embalse, como lo vamos a ver ahí, la planta de tratamiento, y ahora toda la conexión lista. Y a la hora de comenzar a distribuirlo, se encontraron con un problema. Tenían que pagar por el agua. Entonces, a alguien se le ocurrió decir lo siguiente: pero si yo tengo agua en mi canal, si yo lo hiervo, tengo agua para consumirlo. ¿Por qué debo volver a pagar sobre el agua potable? Y hasta ahora, esa obra no se puede ejecutar. ¿Qué significa? Nadie quiere pagar un sol por esa obra hecha. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Hemos cubierto la necesidad? Sí. ¿Hemos medido cuánta población tiene? Sí. ¿Necesita nuevo potable la población en mención? Sí. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué dicen? Voy a sacar la lista como a mis alumnos en clase de pregrado y voy a comenzar a llamar lista y preguntar, creo, ¿no? Lo que sucede, señores, es que estamos construyendo obras y no involucramos a los beneficiados. Ese es el problema. El antiguo ingeniero, con respecto del colega que está aquí, ¿no? Era aquel que sabía de todo, ¿no? Que iba, construía y nadie podía cuestionarlo su trabajo. El actual ingeniero ya no puede hacer eso. Va al lugar, escucha a la población y en base a lo que escuche y en base a lo que lleva, reformula su propuesta y construye. Y sobre todo vinculas a la población, ¿por qué? Porque si no lo vinculas, no van a cuidar la obra que tú has construido, señores. En el valle donde les comento hay muchos casos más así igual. Canal Chimbote, construido hace cuestión de 3 años atrás. ¿Cuál es el objetivo del proyecto, de los proyectos especiales?
mejorar el uso eficiente del recurso hídrico. ¿Qué se ha hecho? Un canal construido en esa zona, lo que ha generado es lo siguiente: más agua. Toda la población que está en esa zona han decidido sembrar arroz. O sea, se supone que tú tienes más agua, por lo tanto, ¿para qué se tiene más agua? Para atender a nuevos usuarios, a nuevas áreas. Nos enseñaron a nosotros en nuestro curso, ¿no? Ya se logró más agua. Un canal que perdía por encima del 50%, hoy tiene el agua total, porque el canal es nuevo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se construye la obra y ahora, al ver que no hay, si se quiere, ninguna persona que los haya probablemente vinculado, usted va a encontrar que en cuestión de 2 o 3 meses el arroz va a bajar. Se lo vaticino. Porque hay cantidad de arroz sembrado en la zona de Santa. Todos los usuarios están sembrando arroz ahorita. El agua es barata y lo tienes disponible. Antes había reglamentos para eso. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? ¿En qué nos equivocamos? Porque yo puedo haber hecho mi obra, mi canal está bien construido, me he esmerado diseñando mi canal. Y eso lo van a ver ustedes en los siguientes temas que vengan, por supuesto, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Nos equivocamos. No vinculamos a algo, no le generamos responsabilidades, porque el dinero de la construcción, ¿de dónde viene? De cada uno de nuestros bolsillos. Eso se llama impuestos que nos hacen pagar todos los meses, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, a partir de eso, decíamos, en la parte de la demanda para el sistema de abastecimiento, tenemos que ver todos estos detalles, ¿no? El periodo de diseño, se dice que son 20 años, la población actual y futura, la dotación de agua y los cálculos de caudales, ¿no? Medios, máximos horarios, máximos diarios. Ahí tenemos para cada tipo de sistema. DIGESA es una institución que trabaja sobre el tema, nos da ciertos parámetros para trabajar, ¿no? Aquí he trabajado con un libro muy importante, no me acuerdo en este momento, y cada uno de ellos es los 20 años para los periodos de retorno, ¿no? Población actual para calcular la actual y futura, y acá tenemos pues la tasa de crecimiento anual por 1000, y este es el número de años, ¿no? Entonces, con eso hemos hecho un ejemplo al respecto. Para una población de 5.000 personas, en 20 años debe convertirse en 7.500, ¿no? Son 50% de población, ¿no? En el caso de la dotación de agua de litros por persona diario, podemos encontrar que hay mucho menos agua en la sierra, por la temperatura que se maneja, y mucho más agua necesitan en la selva, ¿no? Y los parámetros para lo que es las poblaciones, aquí tenemos pues diversos parámetros, dependiendo de la población también, ¿no? Y la dotación con la cual trabaja es 100, y aquí hay un ejemplo al respecto, ¿no? Esto es lo que decía la planta de tratamiento de la mora, ¿no? Aquí está. Toda esta construcción lo ha realizado la municipalidad de Santa, ¿no? Ahora, ¿qué pasará de aquí a 5 años? No lo sabemos, ¿no? Pero han pasado 2 años y todavía no pueden trabajar, no pueden hacerlo ejecutado, ¿no? Entonces, para hallarlo, caudal de diseño, caudal medio, caudal máximo, caudal medio horario, caudal medio diario, y tenemos la forma, ¿no? Me acuerdo mucho esto, los ingenieros agrícolas deben saber esto, ¿no? La transformación de unidades en base a dotación, ¿no? Los módulos de riego con el cual trabajemos, ¿no? Ahora los valles tienen su módulo, ¿no? Tienen su módulo, para cada valle hay una cantidad de agua, ¿no? Entonces, en base a eso, uno hace su distribución, pone el número de hectáreas y planifica su distribución, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos decir que nuestro caudal medio es 2.3, ¿no? Va a ser para diario 3 y para máximo 4.62, ¿no? Bien, vayamos a ver lo que es medición de variables hidrológicas, ¿no? Vamos a volver a nuestro curso que se llama hidrología, y esos son los primeros temas. Precipitación se llama el tema. No sé si en los primeros temas se hace eso, ¿no? Y aquí está la parte más importante. ¿Por qué? Si no recogemos una buena información, no tenemos información adecuada, por lo tanto nuestro trabajo puede fracasar, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra cuenca,
los diferentes puntos y empezamos hablando de precipitación, ¿no? Decíamos, el inicio del ciclo hidrológico se genera a través de la precipitación, ¿no? Tenemos los pluviómetros, que son los que de manera normal recogen información de las alturas de agua. Los pluviógrafos, que no solamente recogen información, también grafican, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en Senami? En Senami, por ejemplo, si ustedes hacen su práctica, los primeros 2 o 3 meses solo nos dedicamos a registrar esta información. Antiguamente venían en papeles largos, grandes, y uno registraba horas de sol, velocidad de viento, venían pues precipitaciones, y uno tenía que registrar, no registraba pues información, sino cogía las cintas que vamos a mostrar a continuación de los pluviógrafos, ¿no? Tenemos pues información de radares, análisis de manto y condensadores, ¿no? Condensadores ocultos. ¿Qué vemos? Altura, ¿no? Altura de agua, ¿no? La forma más fácil, colocar un balde de agua y dejamos que se llene, ¿no? Y eso, con una reglita, sabemos cuánto de agua tenemos, ¿no? ¿Qué más vemos? La duración. ¿Cuánto dura una precipitación? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o como la precipitación de Machu Picchu, que duró creo que 2 días, ¿no? Pues imaginen el suelo cuánto soporta. A partir de eso comienza a fluir, ¿no? La intensidad. ¿Qué es la intensidad? La precipitación a lo largo de un... ¿Cuántos años ustedes recién han llevado hidrología, ¿sí, no? ¿O no? No, porque mis colegas sí puede ser porque ellos han llevado hace bastantes años, ¿no? Hidrología es ¿qué ciclo ahora? ¿Quinto? Sexto. Antes era sexto, ahora es quinto. En civil es quinto. ¿Ustedes qué ciclo han llevado de hidrología? Séptimo. Antiguamente los ingenieros de promociones antiguas, y me incluyo ahí, llevábamos 2 hidrologías, ¿no? Hidrología básica y hidrología estadística, ¿no? Donde damos los procesos estocásticos, ahí trabajamos todos con el libro de Vito Aliaga, ¿no? El mejor ahí en ese momento, ¿no? Ahora ya no, ahora ya hablamos más de sobra, ¿no? Entonces, la intensidad es la precipitación a lo largo de un tiempo, ¿no? La frecuencia, cada que tiempo se va a repetir, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Graficamos, ¿no? Hacemos nuestros hidrogramas, ¿no? Graficamos. Nos enseñaron antes. Antiguamente, ¿cómo hacíamos análisis? No teníamos el Excel, ¿no? ¿Qué hacíamos? Nuestro papelito, graficábamos y lográbamos tener información. Y ahí veíamos los cambios que se daban, ¿no? Para ver las tendencias, para ver los saltos. Bien, y el periodo de retorno. Queremos que el periodo de retorno está en base a la vida útil de la obra, ¿no? Lo vamos a ver también bastante en el libro extra, ¿no? Pero tenemos deficiencias, por supuesto que sí, ¿no? Instrumentos. ¿Dónde están los puntos de control? Perdón, ¿dónde están los puntos de control de reconciliación de información? No están pues aquí cerca, no están al lugar de nuestras casas, están en zonas muy alejadas. En Pisco teníamos un personal que se dedicaba a manejar 5 lagunas, que estaban cada una a 7 kilómetros aproximadamente de separación. Él lo hacía ágilmente, lo podía ver, ¿no? Nosotros cuando íbamos de la costa no lo podíamos perseguir, ¿no? Porque nos dejaba pues, muy lejos, ¿no? Pero ese trabajo lo hacen diariamente. Ahora, el problema es que primero los sueldos de esas personas no son muy altos. ¿Y qué hacen? Simplemente dejan al hijo o a la esposa para que recoja información. Algo importantísimo en el trabajo que hacemos nosotros para la construcción. Así pasaba, por ejemplo, vamos a mostrar una imagen de Pisco, por ejemplo, hay una estación que se llama Letrario, donde recogíamos información una vez al día. Una vez. ¿Y qué hacíamos? Promediábamos, ¿no? Enviábamos información. Por ejemplo, eso de recoger una vez al día la información no nos permite ver por los grandes caudales, ¿no? Tenemos que trabajar con ¿qué? Trabajar con precipitación, ¿no? Para ver más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Decía, en muchas de las cuencas, no en esta por ejemplo, en muchas de las cuencas tenemos muy poca información, muy pocas estaciones. Porque se acuerdan ustedes de los métodos para medir la precipitación promedio. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan o se olvidaban también? Había 3, ¿no?
aritmética, Thyssen y ¿cuál es el otro? Isolietas, no se olviden, ya se tienen que recordar siempre. Tenemos que manejar conceptos, es bueno, ¿no? Siempre es bueno manejar conceptos. Entonces, a partir de eso, si tenemos pocas estaciones en una cuenca, no podemos aplicar la medida aritmética. Tenemos que trabajar otro tipo de métodos, ¿no? Entonces, si son pocas redes de estaciones, se está haciendo una cobertura muy pequeña de la zona, por lo tanto no va a reflejar la realidad, ¿no? Entonces ahí estamos con dificultades, ¿no? Esta es una imagen de la información que decíamos y parte del proyecto, ¿no? Toda la información del proyecto y el financiamiento involucra la recopilación de información, ¿no? Y tenemos una estación para recoger información, ¿no? Toda esta información no se maneja. Y sería interesante, ¿no?, tener información disponible, ¿no?, para poder hacer estudios. Yo a mis alumnos a veces los mando a hacer trabajos y tienen grandes dificultades para hacer su trabajo porque la gente no les entrega información, ¿no? Y nosotros, como trabajamos, también tenemos problemas. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscarla. Y si tenemos que trabajar en un proyecto en el cual no es mucho lo que nos van a pagar, no gastamos en información. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar o hacer maravillas para hacer el proyecto, ¿no? Ahí tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué me dice usted? ¿Me acerco a su... pongo mi oído ahí para escuchar? Exactamente. Con seguridad se habla. Entonces, aquí es el problema. ¿Qué pasa con la aguja? Va graficando. Esto se puede valorar. Y cuando grafica vamos a ver unas imágenes a continuación, ¿no? ¿Ven? ¿Qué pasó? Y a nosotros no nos llega el registro de información, nos llega esto. El pobre señor que está a 5.000 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar, llama a su jefe que está en la ciudad de Lima, en el Girón Cahuide, 760, no yo que es Senami, y le dice: ingeniero, se me acabó el material para recoger. Allá no te preocupes, va a hacer el requerimiento, luego le envían a todo ese proceso que demora en una semana. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con la información? No se puede ser pierde la información. Se pierde la información. Entonces, hay diferentes situaciones que se están generando producto de la información, primero, del personal, segundo, del material adecuado, ¿no?, en su momento. Y nosotros trabajamos con esa información. Nosotros diseñamos con esa información, señores. Nosotros tenemos que validar esa información. Ya hay otros métodos estadísticos, por supuesto. Y ahí hay una información que va a ver después que nuestra información empírica también tiene dificultades, ¿no? Tiene la tendencia al error también, ¿no? Acá está la información, ¿no?, que podemos ver ahí. ¿Y qué tenemos? Alturas y fechas, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser una tormenta, ¿no?, porque tiene muy corto tiempo un cambio de altura, ¿no? Y ahí están los tres métodos que siguen, ¿no? Aritmética, Thyssen y Isolietas, ¿no? Acá están los tres métodos, ¿no? Medida aritmética, todas las estaciones que están dentro de la cuenca. El método de Thyssen o poligonal, ¿no? No sé, ¿se acuerdan ustedes? Todavía nos hacían llevar lápiz, ¿no?, para hacer nuestros triángulos, trazar nuestras bisectrices y obtener esta información. Todas aquellas que tenían alguna vinculación del área dentro de la cuenca, esa era importante y esa era considerada como parte de la precipitación promedio. Y esto es las isolietas. ¿Y cuál era el más eficiente o el más que reflejaba la información más exacta? ¿Cuál era? Las isolietas, exactamente, las isolietas, ¿no? Bien, acá tenemos unas imágenes de unas tomas de campo, ¿no? Este es nuestro río Santa, este es el puente Santa. Estamos a punto de arrojar las aguas al mar, ¿no? Ahí estamos, nuestros chicos, mis alumnos de ingeniería civil, que están pues
recopilando información en puntos que se puedan medir, por supuesto, ¿no? Yo lo que trato de hacer, y eso lo hice hace, bueno, al inicio de mi experiencia como docente, lo hacía en el RIMA, por ejemplo, ¿no? Cuando había poca agua, ¿no? Luego lo llevé a los que no sé si conocen el río Santa Eulalia, que también es un punto en el cual inicialmente los chicos tienen, pues, se incomodan porque tienen que mojarse los zapatos, algunos se caen, ¿no? Porque se caen y se mojan. Pero lo que más me sorprendió del trabajo que hice, luego fuimos a Chillón, al río Chillón, y usted sabe que si uno se introduce al río, cuando pisa, se resbala y se cae. Y me sorprendí mucho que eran las señoritas las que trabajaron mejor que los jóvenes. Entonces eso me impulsó a trabajar mucho más con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos muchachos que ya están desarrollando su profesión. Y sigo insistiendo en eso, ¿no? Tanto en la parte de hidrología como en la parte hidráulica, que bueno, si algún día hacemos un evento sobre esto, vamos a mostrarles también cómo los chicos trabajan directamente tantas modificaciones que se dan en los canales, ¿no? Sobre todo los canales con fuerte pendiente, ¿no? Y ahí el valle, el proyecto Chineca tiene puntos muy importantes, ¿no? Hay rápidos, hay caídas graduales, ¿no? Hay el manejo del flujo, hay cosas disipadoras, ¿no? Todo eso lo vemos en el campo, ¿no? Acá estamos en el río Carmen, por ejemplo. ¿Qué tiene? Casi nada, ¿no? Y esto es agua subterránea, porque no hay agua en ese momento. Lo llevo por lo general en el mes de junio, en el cual pues el río tiene menos agua, ¿no? Porque si no, ahí también no es bueno que es. Y este es el río Virú, otro río que es casi seco, ¿no? Trabajando con ellos, ¿no? Entonces, decíamos, poco a poco generamos información que por supuesto no estoy haciendo mi base de datos, lo que estoy haciendo es generar la costumbre de recoger información de campo directamente, ¿no? O sea, en algún momento dado van a encontrar muchas personas trabajando en el campo, pero con la experiencia adecuada, ¿no? O sea, no perdamos esa oportunidad, ¿no? En el campo no va a picar un par de zancudos, un par de mosquitos, nos mojaremos un poco, mojaremos los zapatos, ¿no? Cuando nos metemos al agua, nos mojamos. Pero aprendemos, y eso es decir, pues, este tipo de situaciones vale mucho más que 1000 palabras, ¿no? Y no nos olvidamos, ¿no? Bien, vayamos a lo nuestro. Trabajamos en la estación, en la costa, con la estación de Control Cerro. La estación de Control Cerro tiene una información desde muchos años. Yo he colocado, creo que algo de 20 o 30 años, si no lo por ahí, pero tengo información hasta el 2014, me parece, en este momento, ¿no? Entonces, ellos recogen información y está validada la información porque DANA trabaja su información, ¿no? Acá tenemos, miren, acá está la estación y aquí tenemos la información recogida, ¿no? Yo he cogido 56, pero hay mucha más información, yo seguro que sí, ¿no? Y usted va a encontrar en esta cuenca mucho más información. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo sabemos que la información recogida es la adecuada? ¿Qué debemos hacer acá? Debemos validarla. ¿Cómo se valida? Tenemos que hacer diferentes métodos. Ahí nos enseñaron los profesores de hidrología que debemos trabajar con métodos estadísticos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, y esta es la información del 2013. ¿Se dan cuenta cómo está generando? ¿Dónde hay más agua? Marzo. ¿No ven? En marzo más agua. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Significa que si hay más agua en marzo, debe haber bastante lluvia. ¿Hay lluvia en este momento? ¿Qué dice, señores? ¿Bastante lluvia en la parte de acá? ¿Sí? Un poco. Poco, ¿no? Cuando llovió ayer en la noche, muy poco llovió. No conozco la información, no sé preguntar a ustedes, ¿no? Pero eso se va a reflejar aquí, pues, ¿no? Lo que llueve en la parte alta y en la parte baja uno lo va a percibir, ¿no? Es evidente, ¿no? Y el problema es cuando, con los cambios climáticos, la lluvia no se da en la parte alta, sino en la parte baja. Ahí es el problema, ¿no? Porque los envases no se van a llenar.
Bien, en el tratamiento de información tenemos que hablar de los análisis de saltos, análisis de tendencias. Aquí hay un buen libro, si les gusta recoger más información, que usó nuestro compañero, nuestro ingeniero peruano Máximo Guillón, ¿no? De hidrología estadística. También existe, pues, decíamos, el delito Aliaga, pero ya creo que no lo usa mucho, ¿no? Hay buena información al respecto, ¿no? Entonces tenemos que ver la evaluación, tenemos que ver la información, su validación, tenemos que ver corrección de la información y podemos hacer hasta extensión de información. Se dice que podemos tener máximo 5 años, con una probabilidad cercana a la eficiencia, ¿no? Entonces ahí tenemos tenemos que hacer regresiones simples, vamos a hacer regresiones simples, regresiones compuestas con el sodio hidroextra, ¿no? Eso lo vemos en un momento, ¿no? Volvemos a nuestra cuenca y acá tenemos doble masa, ¿no? Esta es doble masa. Las cuencas, ¿qué están diciéndonos? Que tienen la misma ¿qué? El mismo comportamiento. Cuando decimos o cuando validamos una información o cuando escogemos las cuencas para validar una información, ¿qué características debe cumplir la cuenca patrón para poder validar la información? Ahora es el detalle de nosotros en este momento, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y aquí mis colegas me van a ayudar al respecto, ¿no? Antiguamente a nosotros nos enseñaban un curso que se llamaba geometría descriptiva, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Donde veíamos las imágenes en diferentes perspectivas, ¿no? De pronto alguien trajo el AutoCAD, somos expertos dibujando, pero ya no vemos las perspectivas y no solamente vemos imágenes, ¿no? O sea, perdemos la opción de visualizar lo que está sucediendo. Entonces, igual aquí nos pasa. ¿Qué hacemos? Entramos a Excel, graficamos, pero antes, ¿qué hacíamos? Agarramos nuestro papel, ¿cómo se llama el papel que usábamos antiguamente? Y con lápiz graficábamos, ¿no? Entonces, eso nos daba ¿qué cosa? La tendencia, el comportamiento. Y podíamos coger las cuencas y volvíamos a graficar. ¿Qué teníamos que lograr? ¿No? Algo así, ¿no? Esa es mi cuenca. Hoy se va a caer. Entonces, la cuenca que yo escoja y que tenga el mismo comportamiento puede tener menos agua, pero debe repetirse. ¿No? Debe repetirse eso. Entonces, ahí sí, y con información completa para poder extender la información. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos probando la información y ahí estamos viendo que sí se cumple. Para precipitación. Luego voy a hacer con descarga, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 cuencas, Santa, Virú y Moche. ¿Quién tiene agua todo el año? Santa. Las demás no tienen agua todo el año. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo ven ustedes? ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo, ¿no? La tendencia es la misma, ahí lo ven, abajo. Bien. Entonces, lo que llamamos doble masa, ¿no? ¿Qué era doble masa? La acumulación de las descargas año a año, ¿no? Eso nos generaba una gráfica, ¿no? Luego vemos los promedios mensuales para 75, 50 y 90. ¿Para qué servía el 75%? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al inicio. Al 75% de persistencia necesitamos trabajarlo al 50, 75 es para análisis de ¿qué? Para uso agrícola. ¿Cuál es el usuario más grande en una cuenca? El consumo agrícola, ¿no? Entonces, ¿al 90% para qué es? ¿O para quién es? ¿Cómo dice? También, pero ¿para qué? ¿También para qué es? ¿Para? No, también es para centrales eléctricas, ¿no? Esto lo vamos a ver en la descarga máxima instantánea, lo vamos a ver en qué momento. Todo esto son
los métodos que existen. El hidrologista nos da rápidamente esa información. Entonces, aquí que vamos a trabajar con un periodo de retorno, ¿no? Y la vida útil de la obra, ¿no? Ahora, aquí exageraba algo y decía, pues, ¿no? Una cosa es hacer un embalse en la parte alta de la cuenca, donde si colapsa, pues va a generar un riesgo menor a que uno construya una obra, pues, digamos, estoy haciendo un ejemplo que no es real, por supuesto, de que a alguien se le ocurre construir un embalse en la plaza de armas de Guaraza. Pero voy al punto determinado, que es el riesgo. ¿Qué pasaría si colapsan ambos embalses, ¿no? Pues eso lo vamos a ver después en el diseño hidrológico al final, ¿no? Pero esto va a generar pues un periodo de retorno mayor, va a generar pues una vida útil mayor y tenemos que protegernos, porque al final de cuentas, como dijo un colega antiguo, ¿no? Mientras los médicos matan de uno en uno, nosotros matamos de millones si es que fallamos en una hora. Y no. Y hay grandes antecedentes, no de nosotros, pero que sí han colapsado, ¿no? Pero no es que nosotros nos hayamos equivocado, probablemente nuestra información hidrológica, y por eso decía, si la información hidrológica no es adecuada, podría colapsar, porque todo lo demás parte de un caudal máximo de diseño. Y el caudal máximo de diseño ¿sale de dónde? Sale de una descarga. Nada más. Que le ponga 50, 70, 100 y no sé cuánto más, eso genera un valor mayor. Pero estoy partiendo de una base. ¿Cuál es la base? La información recogida en campo. No hay otra. Entonces decíamos, no sé si está disponible, hay un compendio estadístico de recursos hídricos en todo el Perú, ¿no? Sería bueno que lo tengan también. Búsquenlo. Los que se dedican a la hidrología, busquen esa información, ¿no? En el caso de análisis de calidad de agua, pues hay parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, pero volvemos a lo nuestro que decíamos siempre, ¿no? Miren esto. Es una de las cuencas que visité el año pasado, ¿no? Tuvimos la suerte, esta no ha habido la ocasión, pero hace un año fuimos a Huacho, exactamente a Huacho, ¿no? Nos invitaron a una ponencia de otro tema, de hidráulica, por supuesto, y tuvimos la suerte de que los alumnos, porque fueron alumnos los que nos llevaron, nos hicieron un recorrido de la zona, ¿no? Entonces, yo tengo esa costumbre, ¿no? Si voy a un lugar, vamos a ver una parte, ¿no? Aunque sea, fuimos a ver una parte, y encontramos esto. El agua que venía en ese momento, en épocas de estiaje, eran pues aumentadas por estas aguas contaminadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos enteramos? De que existía en esa zona personas que se dedicaban a la crianza de aves. Entonces los sacrificaban, hacían todo el proceso para la venta y todas esas aguas rojas las lanzaban al río, como ven ahí, ¿no? Y eso es algo tradicional, ahí lo veía, y eso sucede siempre, dice. Es más, un colega, no sé si ustedes lo conocen, el ingeniero Walter Ibáñez, que es experto en lo que es construcciones, se tomó la modestia de bajar hasta la parte más baja, ¿no? Para tomar la foto, ¿no? Y así, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Nosotros como ingenieros no debemos dejar de ser siempre ingenieros, ¿no? Mirando, observando, recogiendo información. Ahora tenemos los celulares que nos permiten tomar fotos en cualquier momento, ¿no? O si no, una cámara al costado, ¿no? Porque cada información nos permite pues conocer o ver realidades diferentes. Eso no se olviden de hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un efecto contaminante. ¿De qué tipo? Bacteriológico, ¿no? Acá vemos la calidad dependiendo de la salinidad. En el caso de la salinidad, por ejemplo, hay cuencas que tienen grandes dificultades, sobre todo cuando tienen mucha agua, ¿no? Entonces, en el valle donde por ahora estoy trabajando, hay muchas zonas, áreas verdes que van a perderse, ¿no? ¿Se pierden por qué? Por los excesos de uso de agua, ¿no? Entonces, decíamos, mientras hace poco, hace muchos años, estuve en una zona que no tenía agua, que es más, el nivel del acuífero cada día está más bajo. Aquí encontramos zonas que tienen mucha agua y que la desperdician, y por tanto generan pues grandes dificultades y se malogran, ¿no? Y hay tanta el desconocimiento de parte del agricultor
de que acaba un ratito. De que inicialmente se alegra, ¿no?, que su suelo esté húmedo, ¿no?, porque no tiene que regarlo. Pero después viene la otra parte, que es madurarse su suelo, ¿no? Entonces ahí tenemos los requerimientos de salinidad para agua potable, conceptos, y la otra dificultad es la contaminación que decían, ¿no?, para el avenimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos el problema? ¿En dónde existen los problemas y qué se está haciendo al respecto, ¿no? Entonces en Lima, donde yo vivo, por ejemplo, tenemos una mina aguas arriba de la cuenca, de más o menos de Ricardo Palma, unos 5 kilómetros aguas arriba, donde usted puede ver el ave está al costado de la cuenca, ¿no? Y una vez le preguntábamos a un responsable de Sedapal qué pasaría si eso colapsa, ¿no? Porque usted ve el suelo, ese era, digamos, el lugar donde está protegido, se ve húmedo, como en cualquier momento puede colapsar, ¿no? Y al costado está la cuenca. Cuando uno va a Junín o a Huancayo, no puede ver, ¿no? Entonces, si eso cae, va a nuestra cuenca y eso va pues a la Sedapal, imagínate la contaminación que se puede generar. Y probablemente, yo estoy hasta casi seguro estoy, de que esas personas que manejan esas mineras viven en Lima, ¿no? Es casi seguro que eso es cierto, ¿no? Entonces, ahí hay todo un problema, ¿no? Los parámetros de calidad y límites para trabajar en el uso del agua, ¿no? Ahorita tenemos los máximos y mínimos, algunas directivas de calidad que usa la OMS, ¿no? Y esto seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Usted ha tomado la cerveza Brahma? Sí, ¿no? La cerveza Brahma está ubicada en la parte baja de la cuenca del río Rima. Cuando recién apareció, lanzaba todos sus desagües al río Guaycolor. Sí, no, yo trabajaba justo en el río en esa época, ¿no? Y como siempre, como decíamos, yo soy una persona que me gusta caminar o voy a los lugares. Un día caminando, porque estaba cerca de la zona donde estábamos, encontrábamos que el agua tenía espuma, ¿sí, no? Blanca. Tomé una foto. Y la siguiente vez, al mes que me invitaron, justo esta es mi esposa que está presente, que no me deja mentir, cogí la imagen y lo puse como parte de una exposición. Y para mi suerte, en esa reunión era dirigido a todas las municipalidades y hablábamos pues del uso eficiente del recurso, ¿no? Y hablé extensamente sobre el tema, ¿no? No le miento que no pasaron ni 2 meses, hicieron su plan de tratamiento y ya no botaron el agua, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? O sea, hay formas de cambiar esto, ¿no? O sea, no es que no exista. Por eso es que a veces nos olvidamos que estamos contaminando y de repente probablemente tenemos otras prioridades, ¿no? Pero siempre es bueno hacer algo al respecto, ¿no? Como dices, no podemos cambiar todo, pero el hecho de intentarlo estamos haciendo bastante, ¿no? En el caso del modelamiento de cuencas, ¿no? Para modelar cuencas tenemos primero a partir de información, tenemos que tener información adecuada, ¿no? Y aquí decíamos, si ustedes quieren ampliar este tema, porque es todo un curso, les recomiendo que trabajen en el HMS, ¿no? Es muy fácil para poder trabajar, ¿no? Entonces tenemos que ver, hablamos de modelos matemáticos, ¿no? Que es básicamente los procesos estocásticos. ¿Qué es un proceso estocástico? Que depende del tiempo, ¿no? Ahora, también, cuando hablamos de una cuenca, debemos conocer la cuenca, ¿no? Porque el comportamiento que tiene esa cuenca. Y ahí tenemos esta imagen que se usa como una especie de resumen de lo que estaba comentando. ¿Qué es lo que tengo? Tengo embalse. Ese embalse tiene 2 entradas, 2 salidas, bueno, más de una salida, ¿no? El agua entra con caudales determinados y otra entrada o otro aporte en este embalse son las precipitaciones. ¿De acuerdo? Lo hemos hablado extensamente al inicio. ¿Qué fugas o qué salidas de agua tenemos? Tenemos evaporación o evapotranspiración, tenemos infiltración. El agua penetra. Por más que protejamos nuestro embalse, siempre va a penetrar. ¿Y qué pasa cuando se llena el embalse?
voy a convertirme en experto en leer mente, ¿no? Para poder saber qué piensa cada uno de ustedes. Veo movimiento de labios más que nada, más que eso, ¿no? No tengan miedo, estamos, o sea, lo que siempre yo digo a mis alumnos, ¿no? Acá nos podemos equivocar. ¿Dónde nos podemos equivocar? Cuando tenemos que dar exámenes, cosas, ahí sí nos podemos equivocar, ¿no? Acá nadie se va a reír porque se equivocó. Es parte del aprendizaje, ¿no? Además, ustedes son, hoy en este momento son las personas que se conocen más que yo no los conozco. Entonces, con eso, tomar la razón, no deben tener ninguna dificultad a dar opiniones, ¿no? Bien, decíamos, mi padre se llenó o problema, ¿no? Acá tenemos dos dificultades, ustedes también lo han visto en el campo. ¿Qué es? Necesito tener más agua, pobrecito mi vertedero. ¿Qué hacen? Saco de arena y llenan una altura, aunque sea de ¿cuántos centímetros? ¿5? ¿10? ¿Y qué están haciendo? Están poniendo en riesgo su estructura. Pero alguien dice, no, estoy garantizando el agua para las épocas de estiaje. Pero si yo he diseñado por un volumen, para un caudal determinado de embalse, podría colapsar, ¿no? Y aquí creo que usted tiene un ejemplo de lo que pasó hace un par de años, creo, donde un embalse terminó fugándose el agua por debajo de la presa, creo, ¿no? ¿Hace 2 años creo que sí eso? 1 año. 2 años, más o menos, ¿no? ¿En dónde fue eso? 2 o 3 años por Payase, ¿no? Por Payase, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Quién fue el responsable? No lo sabemos. Pero lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces nos quedamos con nuestra presa, de repente muy bien construida, pero fallamos en algo, ¿no? Entonces, en este caso, los excesos tienen que salir. O sea, si el agua, si el embalse se llenó, se llenó. Tenemos que sacar o expulsar los excesos de agua. Por eso está nuestro vertedero. Nuestro vertedero va a ir a un canal. Ese canal va a recuperar las aguas y luego continuará su conducción a la parte baja, ¿no? Y finalmente el suministro. ¿Qué es el suministro? Lo que yo necesito de agua, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay cuencas que tienen dificultades, ¿no? ¿Nuestra cuenca es regulada o no regulada? ¿Qué dicen? Ok. ¿Su apellido es? Cámara. ¿Su nombre? Marino. Marino. A ver, Marino. ¿Qué dice? ¿Es regulada o no regulada? No regular. No regulada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es una cuenca regulada? Cuando depende de un embalse. Rima, por ejemplo, es una cuenca regulada. Tiene sus embalses en la parte alta. El problema es que tenemos 2 grandes dificultades. Tenemos 3 usuarios muy importantes. Agricultura, perdón, empiezo por prioridades. El EGEL, que genera energía, CEDAPAL y los agricultores. ¿No? Eso no parece. El problema es que la demanda de EGEL es diferente a la demanda de CEDAPAL. Por lo tanto, hay casos en los cuales se pierde más agua. Y nunca se ha visto todo hasta ahora, sin italiano. En el caso del agricultor no es ese problema, ¿no? El agricultor, cuando cree que no tenga agua, coge su compuerta, toma por asalto y se lleva el agua. Así de simple. Tengo un amigo que si alguien trabajó por Rima, ¿ninguno? Hay un dirigente que tiene ya creo cumplir 20 y tantos años como dirigente. Usted lo puede encontrar ahí. Ese señor sabe manejar bien a su gente, muy bien. Y yo lo he visto en el campo. Y digamos, lo increíble era que teníamos pues la gente de CEDAPAL que se sentaba con él y decía, por favor, déjanos pasar el agua. Bueno, y el que venía era un amigo mío también. Entonces al final ya pues tenían que buscar alguna forma para que los señores dejen pasar el agua. Esa es la gran dificultad que tenemos en la distribución. Entonces estamos hablando ahí no de una distribución, sino de personas que no estamos lo que uno planifica. Los que hacen nos dan resultados. ¿Y para qué nos sirven los resultados? Para analizarlos. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Si el resultado nos dice que la cuenca tiene 100 metros cúbicos por segundo, vamos a poner el caso en el mes tal o en el día tal, tenemos que ver, ¿eso es real o no es real? Si no es real, ¿en qué nos equivocamos? Revisar todos los parámetros que hemos ingresado. Es que ustedes van a ver también con el programa, ¿no?
Ingresan información y ustedes tienen que analizar lo que hacen el reporte. Los que diseñan canales, ¿por qué trabajan con el H-Canales? ¿No es cierto? Ya, trabajan con el H-Canales. ¿Qué nos da el H-Canales? Resultados. ¿No? Nos genera, pues, velocidades erosivas. ¿Qué hacemos? Modificamos parámetros, ¿no? ¿De acuerdo? Modificamos parámetros. ¿Qué parámetros? Dependiendo de lo que nosotros tengamos que cambiar, porque vamos a un lugar donde van a permitir de repente cambiar de repente la pendiente, o no nos permiten cambiar de repente esta luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas forman parte del trabajo que debemos hacer. ¿Quién lo hace? Nosotros. Por eso es importante, repito, los conceptos. Los conceptos nos permiten tomar decisiones de los resultados que vamos a obtener. Eso es importante, ¿no? Bueno, el modelo es un proceso iterativo, claro que sí, ¿no? Entonces, decíamos que debemos calibrarlo en base a datos de lluvia. La lluvia es la que refleja básicamente lo que sucede, ¿no? Podemos equivocarnos nosotros en la recopilación de información en estaciones, en punto determinado, pero no nos vamos a equivocar nosotros porque la precipitación va a reflejar todo el aporte de agua, ¿no? Y acá decíamos el GHMS, le repito, revísenlo, es un programa muy bonito porque tiene pues el modelamiento para trabajar, ¿no? Aparte que tengan ahorita el GEC3, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. En internet trabajan para lo que es análisis de validación de información, ¿no? En internet revisen la página. ¿Dónde está mi plumón? En esta página van a encontrar ustedes información de todos los GECs. GEC1, GEC2, GEC-RAS, GEC-HMS. Revisen ahí, ¿no? Entonces, ahí tienen programas que les va a permitir la facilidad del procesamiento de información, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de ver mucha más información, ¿no? isas.com, no sé, creo que, y en donde puede trabajar el GHMS, podemos ver lo que es la parte de la tormenta. Tormenta decíamos, ¿no? Son precipitaciones de un corto tiempo, ¿no? Podemos ver las lluvias, podemos ver los hidrogramas, la superposición de hidrogramas, o sea, el análisis de la información de precipitación, lo que es el aporte de los embalses, el análisis de cuencas o subcuencas, por ejemplo esto, ¿no? Esta es una salida del modelo, ¿no? Mención. ¿No? Acá tenemos otro, ¿no? Es parte del modelo, ¿no? Con el cual podemos trabajar, ¿no? Pero aquí trabajamos pues con imágenes ya determinadas, de cómo vamos generando un aporte. ¿Y dónde vamos a medirlo? Acá. Y esto está bien ligado con el otro programa que ustedes de repente ya conocen, que es GEC-RAS, ¿no? GEC-RAS es un programa que nos permite trabajar bastante con diseño de puente, ¿no? Para ver cuánto de agua, hasta qué nivel va a subir el agua, ¿no? Y ahí pues nos protege sobre todo de ese tipo de situaciones, ¿no? Los resultados que se ponen acá, todos estos se van a trabajar pues en el GEC-RAS, ¿no? Predicciones de flujo, reducción de daños en avenidas, ¿no? ¿Cómo manejamos las avenidas en una cuenca? ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿A través de qué? No, aforar es conocer la cantidad de agua que está pasando. La pregunta es cómo hacemos esto, ¿no? La reducción de daños en la avenida. ¿Cómo es el tema de análisis de crecientes? No. Trabajamos a través de la creación de embalses, ¿de acuerdo? Los embalses, ¿no? Claro. O sea, ¿qué hago?
hago mi balance hídrico me dice que al final de año yo tengo, por decirlo, 100 millones de metros cúbicos que se van a ir al mar. Por lo tanto, yo puedo diseñar una laguna, un embalse en la parte alta para almacenar 60 millones. Entonces ya voy a reducir, ¿no? Como ejemplo que decía hace poco, ¿no? Porque ustedes saben, los que han trabajado en el río, saben que cuando el río viene con grandes averías no se puede hacer nada, ¿no? Más allá de poder avisar a las personas a que salgan del lugar, más allá de poder prepararse para luego del paso de la avenida a trabajar, no se puede hacer nada, ¿no? Ese es cierto, ¿no? Pues pasó en físico, y hay casos en los cuales ingenieros, por el hecho de querer aportar más, introducen máquinas al río y los pierden, ¿no? Eso ha pasado. Yo, por ejemplo, veía con tristeza como los campos de terreno iban arrasados, ¿no? Como las aguas amenazaban la zona de Pisco, por ejemplo, cuando estuvimos en el año 2003, ¿no? Y no se puede hacer nada, lastimosamente, porque no puedes poner en riesgo, primero, la maquinaria y segundo, a las personas que van a trabajar. Luego, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de que una creciente o una gran avenida se produce por una tormenta, que es una precipitación en un tiempo determinado. Que son 2, 3 o 4 horas, pero en estas 3 horas arrasa todo lo que encuentra. Luego, ¿qué pasa? Vuelve a su estado normal de caudal y ahí recién hay que trabajar, ¿no? Ahí vemos que si nuestra construcción que se ha hecho, si nuestra protección de defensa ribereña ha sido la más adecuada, ¿no? Porque si resiste, estamos bien, si no, no. Seguimos, ¿no? Este es el tema que decíamos que quiero verlo, donde es el diseño hidrológico. La parte hidrológica va de la mano con los recursos hidráulicos, ¿no? Hace muchos años yo hice un trabajo en esta cuenca, por eso en el año 97 vine hasta acá. No, sí, 97, 98. Todavía existía, ¿se acuerdan? Esa institución que se llama la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, los colegas de una cobraza, ¿no? Que funcionaba como Electro Perú. Y luego creo que pasó, no sé qué empresa, y no sé si ahora existe hasta este momento, ¿no? Ahora creo que está quedando, me parece. Entonces, ¿qué hice yo? Me recorrí la cuenca buscando información de lo más básico y me di cuenta que lo que sucede en este momento no hay casi información o no te brindan información, ¿no? Entonces, para escoger los valores debemos trabajar con 2 escalas de diseño hidrológico: el control del agua, que es drenaje, análisis de crecientes, disminución de contaminación, control de sedimentación y control de salinidad. Y aquí el uso de agua. ¿Para qué necesitas el agua, ¿no? Por ejemplo, acá, en este tema es todo un estudio, ¿no? Si ustedes revisan los libros, los diarios, perdón, sobre el problema de sedimentación que tienen las bocatomas de nuestra cuenca, es bastante fuerte eso, ¿no? Chavimochi todos los años hace mantenimiento de todas sus bocatomas, sobre todo en el barraje fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque está arrastrando el río material que está haciendo daño sumado a la velocidad, ¿no? Sí, saliendo un poco del tema, lo que nos enseñaron nuestros profesores en mecánica del ruido, ¿no? Todos, antes, no sé si seguirá hasta ahora en este momento, lo que llamamos los resaltos hidráulicos, ¿no? ¿Qué es un resalto hidráulico? Un cambio de altura, ¿se acuerdan? ¿O ya se olvidaron de eso? Algo así, ¿no? Se venía acá y salía. Entonces, acá está el problema, ¿no? Se supone que acá tenemos un Y1, acá tenemos un Y2 y aquí tenemos el Y normal. Aquí que tenemos nuestra fosa disipadora, ¿no? Pero estamos hablando de ríos que tienen por encima de 1000 metros cúbicos por segundo. Si esa energía no es disipada en este momento, en este lugar, automáticamente va a generar pues erosión a todo esto, es protección, ¿no? Acá hay enrocado. Entonces, aquí tenemos dificultades con la sedimentación en las 3 bocatomas que tienen en la parte baja que tienen el río, ¿no? Pues ahí hay todo un estudio de ese tema, ¿no? Ahora, sabemos también, para el diseño, los valores límites van a depender de qué, del tipo de estructura.
el tipo de estructura nos va a generar, ¿qué cosa? Nos va a generar un periodo de retorno diferente. Si es una estructura pequeña, el periodo de retorno va a ser menor. Una intermedia o una mayor, el periodo de retorno es mayor, 50, 100, ¿no? Podemos llegar inclusive hasta 1000 en unos casos, ¿no? Entonces, eso va a generar lo otro que viene a continuación. Es el diseño hidrológico por 3 casos. Empírico, ¿no? El riesgo y la parte de hidroeconómico. Y de ahí vamos a compartir unas cosas con ustedes, ¿no? Bueno, entonces el problema de la sequía que decíamos que hay en todos lugares, ¿no? Es fácil analizar la información cuando hay información, pero cuando no hay información, cuando una cuenca no tiene agua, ¿qué cosa informas, no? ¿Qué cosa analizas? ¿Tendríamos un personal de campo para que necesite información de una cuenca que no tiene agua? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Y cómo harías para poder diseñar? Entonces ahí hay toda una dificultad, ¿no? Entonces ahí donde nos ayuda pues lo que es la ley de recursos hídricos para disponer pues en base a la orden de prioridad, ¿no? Ustedes le va a pasar, los que son agrícolas saben eso, ¿no? Mi valle tiene agua, en mi embalse vamos a poner 10 millones de metros cúbicos, pero los agricultores necesitan 30 en este momento. ¿Qué hacemos? El agricultor no conversa cuando necesita agua, no va y se siente que y te va a hablar de manera adecuada. Primero te grita, o si no, te quiere pegar, ¿no es cierto? O sea, no es broma. El que trabaja con distribución de agua sabe que se está metiendo con una papa caliente. O sea, no es broma. Entonces, no me pasó a mí, no tenía la suerte, gracias a Dios, de que pase eso, pero en algún momento te vas a encontrar con eso, de que los cultivos van a tener que perderse y tienes que dar el agua al uso poblacional. Así lo dice la ley. Ahora, si logramos cumplirlo, esa es otra cosa. Entonces aquí estamos, decíamos, esto lo coloqué al final, y disculpes, yo les voy a dar diapositivas, lo voy a pasar al final a la señorita para que le pase a ustedes, porque al final es información que está disponible en todos los niveles. Lo único que hago yo es resumirlo y entregado a ustedes, ¿no? Y he tratado de incluir alguna información de experiencia como profesional que he tenido, y espero que no les haya aburrido, porque algunos que se me están durmiendo, ¿no? O será que han tenido un buen amanecer el día de ayer, ¿no? A veces el amor nos hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién nos ha enamorado, no? Claro, el arte de amar, decía alguien, ¿no? Entonces decíamos, en lo que es selección del nivel de diseño tenemos 3 formas bien definidas. Aproximación empírica. ¿A qué le llamamos aproximación empírica? Es la información con la cual estamos hablando hace poco. Recogemos información, sabemos cuánto de agua está pasando, y por lo tanto, en base a eso, y en base al periodo de retorno y al periodo útil, al periodo de retorno de la vida útil de la obra, diseño. Es la primera. La segunda es el análisis de riesgo. ¿Qué pasa si mi estación, qué pasa si mi estructura colapsa? Porque decíamos, por ejemplo, el mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, debo invertir un poco más en esa estructura. O sea, yo voy a comparar. Y la tercera es ambas, ¿no? Hidroeconómico. Tengo que ver la parte de riesgo, tengo que ver que ese aumento de la aproximación empírica me va a generar un periodo de retorno mayor. Por lo tanto, el costo va a ser mayor. Y si el costo es mayor, ¿va de la mano con el riesgo o no? Entonces ahorita vamos a mostrar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto está diseñado para esta cantidad de agua, pero, y ahí hay una información, donde se dice que la probabilidad de que se cumpla esto es aproximadamente 63%. O sea, hay un 37% de que lo que hemos procesado no sea correcto. Y eso ha pasado. Por ejemplo, el autor del libro decía,
Eso ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se diseñó una presa para una cantidad de agua determinada y le pusieron un periodo de retorno también determinado y a la hora de la hora apareció el doble de eso, ¿no? Por lo tanto, colapsó todo. Y ahí nos damos cuenta de que lo que hemos pensado no está de manera adecuada, ¿no? ¿Quién se equivocó? No nos equivocamos, ¿no? Entonces hay un porcentaje fuerte de que se pueda perder. Ahí está justamente lo que decíamos en la parte de riesgo. El otro es lo que hablábamos de la probabilidad de daños en base al periodo de retorno y en base al costo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿No? Dicen, ingeniero, voy a considerar 500 años de un periodo de retorno porque luego va a generar un gran riesgo y eso me genera tanto en dinero. Y ahí le va a decir, no, pues no le pongas 500, ponle 400, ¿no? Y con eso ya usted está bajando el caudal máximo de diseño, y si el caudal máximo de diseño disminuye, por lo tanto, la obra cuesta menos. Y se van a ver ustedes en una situación similar. ¿Cuál va a ser su decisión en ese momento? ¿Qué hacemos? Pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y si te dan piña y justo te da, en el primer año sucede lo que no sucedió en todo el tiempo. Conclusión, colapsó. Como usted firmó un documento de que sí estaba validada la parte ideológica, prepárese lo que viene después, ¿no? Así que jóvenes y colegas, protéjanse, vivan tranquilos con su producción y no se complique la vida, ¿no? Así de simple. ¿Para qué se va a complicar la vida? De por sí la vida es compleja, ¿no? Y si nosotros tenemos problemas, vamos a cobrar con ese tipo de cosas, ¿no? Para concluir esta parte, vamos a ver unas imágenes que más o menos vinculan a lo anterior, ¿no? Porque de aquí ya entramos a la parte práctica. No sé qué hora son. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Ah? 5 para las 11. Wow, no se pasó nada. ¿Ah? Ya. Terminamos con esto. Yo siempre trabajo bastante las imágenes, como decía, ¿no? Yo más tarde o mañana voy a ir igual a un lugar para recoger información, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite ver lo que está sucediendo desde afuera. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado esto, no? Tenemos una cuenca que no tiene agua y la observamos. Solo eso. O sea, tenemos un problema y nosotros como profesionales podemos aportar. ¿Cuánto de ello hemos podido aportar al respecto, ¿no? Y ahí hay una cosa que yo experimenté cuando estuve en el sur, por ejemplo, ¿no? A veces nos acostumbramos a que venga otra persona de otro lugar para corregir los problemas que existen en nuestro lugar. Nos olvidamos que tenemos grandes profesionales en el valle que pueden resolver esa situación y a veces no lo valoramos como tal, ¿no? Ese es otro problema también, ¿no? Y a veces, y otro de los problemas que también se dan es que a veces lo técnico está por debajo y lo político está por encima, ¿no? Y ese es otro problema también, ¿no? Algún día le contaré los problemas que han pasado con las presas que han pasado, que están en el norte y que están a punto de colapsar, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Este es el río Mala, por ejemplo, ¿no? Mala es conocida por los desayunos bastante suculentos, ¿no? Chicharrón, tamal, 2 panes y café. No sé cómo se puede comer todo eso, porque es un montón de comida, ¿no? El problema es que son todos los días, así que los primeros 2 días es bonito, pero a la semana ya no quiere ver ninguna de esas cosas. Y un tamal inmenso, bastante grande para 2 personas. Es el desayuno de Mala, ¿no? Estuve en Mala en el año 98, me acuerdo, y pude percibir justamente que estos, ¿cómo le llaman esto? Oroya, ¿no? ¿O me equivoco? Son las oroyas. Entonces, por ejemplo, este es el río Mala, pero con poca agua, ¿no? Está en época de estiaje, pero cuando tenga agua lo cubre completamente. Y arrasa zonas importantes en Mala. Mala tiene una zona que se llama Flores Aspitia, es una zona donde está la gente más pudiente de Lima. Ahí nuestro goleador histórico peruano, que todavía sigue jugando en Alemania,
Ahí están sus caballos, como eso le digo todo, ¿no? Ahí viven, en ese lugar se han pastado sus caballos. Por lo tanto, cuando el río Mala arrasa ese canal que lleva a Flores Pitia, hay inversión fuerte. Todos los intereses que hay adecuadamente, ¿no? Bien, esto por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué hacemos? Lo que hablábamos de riesgo, ¿no? Arriba tenemos un embalse, ¿de acuerdo? Tenemos un embalse. Como el embalse no trae agua año a año, estos señores que han hecho se han instalado aquí, ¿no? Eso seguro que a ustedes no les sorprende porque más de una vez lo han visto, ¿no? Pero sucede. Entonces, esto se vio en Huánuco hace varios años, me parece que ha sido en 2002 o 2012, no, 2010 o 2009 creo que ha sido. ¿Qué pasó? Un poblador de la zona estuvo yendo a su predio rural, por supuesto, y salió en la madrugada. Probablemente no salía de su casa, ¿no? Pero salió en la madrugada. Entonces, cuando estuvo él en la parte más alta, se dio cuenta de que el embalse estaba a punto de colapsar. Llamó a su compadre, que estaba en la parte baja, y con tiempo logró avisar para que la gente salga del lugar. Si no, eso sí en la madrugada, no sé, 2, 3 de la mañana, si no hubiera hecho eso, hubiera arrasado con todas estas personas que estaban durmiendo. ¿Quién es responsable? ¿A quién le echamos la culpa? Podemos decir, no, el alcalde nos autorizó. Podemos decir, no, a mí no me dijeron nada, yo puse en mi casa, ¿no? Damnificado, ¿no? Y nosotros como somos ingenieros sabemos lo que es eso, ¿no? El damnificado viene y protesta y reclama y pide sus derechos, pero se ha ubicado aquí, señores, acá, en un espacio donde es área del río, como decíamos. El río, señores, puede tener 5, 10, 15 o 20 años sin agua, pero es su cauce. Si es su cauce, lo va a recuperar, es su propiedad, por ahí va a pasar, ¿no? Y esto nos suena mucho más común, ¿no? Inundación, arrasa con todo, y ¿qué hacen? Esta camioneta también suena conocida, ¿no? Nos visitan las autoridades, ¿no? Vienen, miran, toman información y ¿qué pasa después? Se van. Y este señor observa todo lo que sucede. ¿Por qué observa todo lo que sucede? Porque sabe que todos los años sucede esto. Primero el río arrasa todo, luego vienen las autoridades y luego no pasa nada. Así de simple, ¿no? Miren, por eso todavía se ha puesto en una posición privilegiada para observar todo, ¿no? Acá tenemos otro. Este es el río Rima. Punto de control, río, Ricardo Palma. Entonces, aquí que tenemos, esta es una captación rústica, ¿no? Lo que existe en todo nuestro valle. Entonces decíamos, los ingenieros que se dedican al diseño de bocatomas no pueden ganar plata, porque no tenemos ni siquiera el 30% de bocatomas en la cuenca permanente, todos son rústicas. Y el agricultor sabe cómo es esto, trae sus palos, arma sus tabletas, creo que son, el hombre, trae unas inmensas rocas, las coloca en el medio. Yo trabajé aquí en esta zona, pues tengo esta foto privilegiada, y cierra el río, pero en épocas de estiaje. En las avenidas sucede esto, ¿no? Pero mire, le deja su pequeño aliviadero. Conoce su mecánica de fluidos y también conoce hidráulica, ¿no? Porque le deja su aliviadero. El agua está saliendo por acá. Pero aguas abajo arrasa todo, porque lleva más de lo que debería captar, ¿no? Y entonces, ¿cuánto gasta un agricultor ahí? Cada vez que el agua aumente, automáticamente su captación se cae. Por lo tanto, no tiene agua, ¿no? Entonces, deberían invertir. Y aquí todavía les comento algo. Este agua va para todos los clubes más importantes de Lima. Les hablo de regatas, les hablo de clubes médicos, les hablo de los médicos, los militares, y puedo seguir hablando.
y también una universidad muy importante que es la Universidad de la Cantuta, ¿no? Entonces aquí conocí a varias autoridades de la universidad porque son los que nos ayudaban a trabajar aquí, porque había que trabajar de esta forma, porque no había forma. ¿Por qué? Nadie se preocupaba de construir una obra aquí, ¿no? Ahora, ¿qué construir ahí también es otro problema, ¿no? Pues miren el espacio que tienes. Miren hasta dónde nos han invadido las viviendas. Aquí hay una casa. ¿Qué es esa casa ahí? Pero ya vive ahí, ya tiene su título, ¿no? Pero esto es nuestra realidad. Eso se van a encontrar ustedes. Ustedes van a encontrar este tipo de cosas en el campo y con esto tienen que convivir y plantear alternativas. Esta es la cuenca también que les decía que estaba acá, por ejemplo. Acordemos lo que enseñaron en el curso de mecánica de fluidos 1. Tema 1, segunda unidad creo que era, lo llamamos cinemática de fluidos. ¿Se acuerdan todavía? Se olvidaron. En cinemática de fluidos hablábamos de el flujo y su dirección. ¿Qué decíamos? La cinemática y la dinámica. La cinemática es aquella que permite ver el movimiento del flujo sin la presencia de otro tipo de elementos. Por lo tanto, yo sé el agua por dónde va. Lo completo, acá está la línea de corriente. Si yo sé por dónde va el agua, en época de estiaje, en avenidas también lo debo saber. Entonces ya puedo decir que aquí, o en esta parte, debo construir una defensa. Eso me da la mecánica de fluidos. Por eso ustedes, todos hemos llevado mecánica de fluidos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá. Esto también sucede, ¿no? ¿Qué hacemos? No tenemos plata. ¿Qué hacemos? Descolmatamos, ¿no? Lo llenamos de sedimentación del mismo río y lo dejamos ahí. No hay plata para el rocado, ¿no? Viene el río y recupera su sedimentación, ¿no? Y luego arrasa con todo. Esto es justo el río Malo, ¿no? Y acá te lo comentaba, ¿no? Este es el río Pisco y esta es la estación de Lecral. Y el señor que está en el medio del amarillo soy yo. Hace exactamente 13 años. Mucho más joven. Y miren cómo trabajábamos acá. Este era nuestro... Voy a borrar este, ¿eh? ¿No? Secciones, áreas y secciones. Entonces, esto tenía 20 metros. Todo 20 metros. Seccionábamos 6 puntos de 10 puntos cada 2 metros. ¿Y saben con qué lo veníamos? Con el método de velocidad-sección. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Permítanme, por favor. Esto, señores. 2/3 partes de agua, dejabas caer y tomabas el tiempo, el espacio. De esa forma recogíamos información en letra. Y esa es la información que existe. No había otra. Bueno, este es un río de la zona de Chincha y esto es agua subterránea. Decíamos, acá por ejemplo teníamos, en el caso del río Chincha, es una cuenca que no tiene agua en grandes meses, en gran cantidad de meses, sobre todo en la época de lluvia, ¿no? Y luego los chinchanos sacan el mejor vino, ¿no? ¿No comido el tomado el vino chinchano? ¿No ha tomado el vino de Chincha? ¿Ah? ¿Qué vino ha tomado? ¿De acá de San Jacinto? San Jacinto que hace vino. Me acuerdo mucho cuando ustedes salieron un poco del tema. Yo estuve trabajando en Huaral. Y en la zona de Huaral había una zona que se llamaba La Esperanza. Como trabajo hicimos un plan de cultivo y riego. Y encontramos que en Huaral se cubría todo el mercado de pisco con vino de Esperanza. Cuando hicimos el plan de cultivo y de riego encontramos que no había ni siquiera 20 hectáreas de áreas de uvas. La pregunta es de dónde salía el vino.
¿Se da cuenta? ¿No? Igual lo que pasa con el caso de Chincha, ¿no? En Chincha encuentra usted, hay buenos vinos, sí hay buenos vinos, pero hay otros vinos también de los otros. Uno se compra sus porrones grandes de 5 litros y cuestan 5 soles. Lo lleva a las alturas y los señores de la altura los de tomar, pues lo juntan con el otro trago que le ponen, un blanquito, ¿no? O sea, pues eso no es vino, ¿no? El vino puede estar por encima de 15 soles para como mínimo cada botella, porque estamos hablando de, me parece que 3 litros o 3 kilos de uva, ¿no? Pero entonces, ese tipo de situaciones se dan, y aquí pues esta zona tiene una zona bastante de algodón, ¿no? Y ellos trabajan con lo poco que tienen, y ellos han logrado, por ejemplo, los chinchanos han logrado tener un embalse muy importante, que tienen todo el embalse en la cuenca alta, han construido un embalse, gracias a que son un grupo bien unido. O sea, cuando deciden algo, ellos deciden, toman la decisión de digamos, apoyar a alguien, o en esa época yo estuve por allá, por ejemplo, estaban por el problema del algodón, cerraban las pistas, no dejaban trabajar a los demás, y lograban su objetivo, ¿no? Llegaron. Igual, ¿no? Hay personas muy importantes de Chincha que están en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? O sea, hay un poco que viene la parte de la identificación hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, a nuestra zona, a querer nuestro lugar, ¿no? A amar nuestro lugar donde vivimos, y qué tanto podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Entonces aquí es lo que decíamos, esa es la experiencia de Chincha, ¿no? Un valle seco, prácticamente seco, no tiene nada. Sin embargo, siguen. Ahora, aquí son abastecidos con agua subterránea, ¿no? Ahí es el aporte que tiene, ¿no? Ica que tiene lo mismo, es la misma situación, ¿no? Ica sí tiene mucho más uva y muy buena, ¿no? Y mucho más vino y pisco también de buena calidad. Bien. Bueno, decíamos, en el caso de Hidroesta, no demoramos, no sé si quería mostrarles algo, ¿no? Hidroesta es un programa que permite procesar información tan igual como lo hace Postgres y Canal, ¿no? Yo ingreso información, por ejemplo, para revisiones simples, para edición de información, puedo trabajar la información de precipitaciones promedio, ¿no? Cuando hablábamos de la media aritmética, el método de Thyssen, el método de Isoyetas. Puedo trabajar también, por ejemplo, para calcular el máximo del diseño, que es importantísimo en cualquier diseño de obras hidráulicas, ¿no? Calcular máximo del diseño. ¿Con eso qué voy a hacer? Por ejemplo, ¿qué empresa voy a ir a mi altura de presa? Y con mi altura de presa construyo todo, ¿no? Eso es la importancia, ¿no? Entonces decíamos, todo programa es un programa que facilita y simplifica los cálculos. Tú puedes ingresar información y a través de la información obtienes el resultado. Y repito, los resultados tienen que ser validados pues con el análisis. Bueno,